Hola, queridos impasibles. Me llamo Juan Cogollos y soy impasible. Em, ¿Qué vais a ver en este vídeo y podcast? No sé si sabéis que publicamos trimestralmente, en el fondo de inversión Impassive Wealth, publicamos trimestralmente una carta en general a los partícipes y al público en general. Tenemos costumbre, esa carta, que la publicamos por escrito, y la tenemos en el website, luego lo veréis. Tenemos la costumbre también de leerla y explicarla un poquito, en vídeo y en podcast. En formato podcast, pues explicamos un poco si hay gráficas, ¿no? Para que los que vais corriendo, haciendo deporte con vuestros cascos y no veis esa imagen, pues tengáis una explicación al menos. Entonces, sin más cosas, os digo cómo llegar a las cartas en el website y os leo la última carta. La carta del último trimestre de 2020. La publicamos en enero, estamos ya bien entrado marzo, vamos un poquito tarde, pero yo diría que la lectura de la carta llega a tiempo si no se ha publicado la siguiente. ¿Vale? Venga, unos segunditos y entro al grano. Hasta ahora. Hola, ya estamos de vuelta. Una pequeña introducción. Las cartas tienen un título y tienen un tema, y ese tema está relacionado con lo que haya pasado en el trimestre. No nos gusta hablar de la rabiosa actualidad, de las cosas que los medios de comunicación nos inundan. Nos gusta enlazar cosas relevantes del trimestre con temas serios y profundos de inversión. Por tanto, las cartas, digamos, envejecen o queremos que envejezcan bastante bien. Os digo cómo llegar a ellas. Estoy aquí compartiendo pantalla, os voy contando a los que escucháis esto en podcast. Estoy en www.impassivewealth.com, página principal de nuestra web. Vais un poquito hacia abajo y en la parte de datos principales hay un enlace a cartas. Pincháis ahí y ahí salen todas las cartas publicadas hasta la fecha. Doy a descargar en la carta 4T, cuarto trimestre de 2020. Y ahí la tenemos y empezamos a leer. Espero que os guste. Madrid y Oxford, a 26 de enero de 2021. En tiempos complicados, seguir el plan. Queridos impasibles, gracias por leer esta nueva carta trimestral correspondiente a octubre-diciembre de 2020. A veces uno se pregunta dónde se nos va el tiempo. Se dice que pasa más deprisa cuando lo pasamos bien, pero no estamos seguros de que esa sea la característica más destacable del año que dejamos atrás. Esperamos que todos os encontréis bien, de salud física y de ánimo. Hacemos extensivo ese deseo a vuestros familiares y amigos. La carta del último trimestre se convierte inevitablemente en una carta anual, más que trimestral. Podéis repasar el resto de cartas de 2020 en este enlace, el enlace que he mostrado yo anteriormente. Empecemos pues resumiendo los principales acontecimientos del año. Los principales acontecimientos que han marcado la evolución del fondo en 2020 sucedieron en torno a marzo-abril. Fueron acontecimientos que pusieron a prueba nuestra fortaleza y determinación, ya que es más fácil seguir el rumbo cuando se imaginan acontecimientos poco favorables que hacerlo cuando la realidad nos confronta con ellos. Lo que acabamos de mencionar sucede con carteras personales, pero alcanza toda su magnitud en un vehículo colectivo, en el que nos jugamos la prosperidad propia, de familiares, de amigos muy cercanos y de personas a las que ni siquiera conocemos personalmente. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio e intentamos a toda costa que no nos lleve a tomar malas decisiones. La quiebra de la agencia de valores de Esfera Capital abrió un periodo de incertidumbre sobre el futuro del proyecto y generó, como es lógico, mucho nerviosismo.
Afortunadamente, el anuncio de la compra de la gestora por parte de Ambank sirvió para calmar la tensión. La necesidad de migrar las cuentas desde Esfera Capital a Ambank My Investor también causó molestias y, en casos puntuales, retrasos e incertidumbre. La integración de Ambank ha sido lenta, pero felizmente ha concluido para tranquilidad de todos. Si el entorno anterior no fuese suficientemente inquietante, los mercados decidieron dar un susto a la comunidad inversora, con caídas que, sin ser dramáticas, fueron sustanciales. Ambas situaciones se produjeron de forma casi simultánea. La decisión de cómo capear el temporal fue enormemente simple, pero a la vez enormemente difícil. Seguir el plan. Los problemas en Esfera no alteraron la capacidad de gestionar el fondo, de forma que continuamos haciendo lo que nos decían nuestras reglas preestablecidas. No podía ser de otro modo. Afortunadamente, tras los sustos arriba mencionados, ambas situaciones se fueron corrigiendo y el año ha terminado en positivo. Algunos impasibles nos dejaron con las bajadas. Les deseamos lo mejor y respetamos su decisión. Lamentamos también que se hayan perdido la recuperación. Un ejemplo de por qué hay que mantener la calma y hay que permanecer invertidos. Sobre el tema en boca de todos, de forma continua desde hace como un año, no tenemos mucho que decir más allá de recordar a las personas afectadas gravemente. Para esto también tenemos un plan. Cuidarnos, cuidar a los más vulnerables, admitir una realidad que no podemos controlar y ejercer la virtud de la paciencia. También aislarnos del ruido incesante de unos medios que nos desasosiegan y de cuyos motivos últimos no sabemos nada. En palabras de Séneca, en sus epístolas morales a Lucilio, la tranquilidad solo alcanza a quienes se han formado un juicio inmutable y seguro. Los demás enseguida desfallecen y luego se recuperan. Fluctúan alternativamente entre renuncias y deseos. ¿Cuál es la causa de su agitación? Que nada queda claro a los que siguen la más insegura de las normas, la opinión pública. Comentario que no viene en la carta, pero es alucinante cómo hace 2000 años alguien escribía cosas de tantísima actualidad. Cierro paréntesis. Seguimos y seguiremos impasibles, siguiendo el plan. La tranquilidad y la paz se encuentran cuando identificamos nuestro camino y lo acatamos, ignorando los cantos de sirena, concentrados solamente en lo que está bajo nuestro control, nuestro proceso inversor. Mencionar muy brevemente el lanzamiento de nuestra web durante 2020. Creemos que es una mejora sustancial. Esperamos que sea útil. www.impassivewealth.com. Resultados del año. Los siguientes datos resumen el comportamiento de Impassive Wealth FI y el de sus componentes con mejor y peor comportamiento a lo largo de 2020. Rentabilidades de 2020 en euros. Oro físico, más 12,9%. Emergentes, China, Taiwán, Corea, India, Brasil, Sudáfrica, Rusia, Tailandia, México y otros, más 8,2%. Estados Unidos, S&P 500, más 8%. Empresas pequeñas globales, más 6,1%. Japón, más 4,6%. Estos son los que se han comportado mejor. Impassive Wealth, fondo de inversión, más 3,1%. Y ahora los que se han comportado peor. Asia y Pacífico, excluyendo Japón, menos 2,6%. Europa, menos 3,3%. Canadá, menos 3,8%. Y empresas del mercado inmobiliario globales, los llamados REITs, menos 16,5%. La evolución a lo largo del año de los activos presentados en la tabla se muestra en el siguiente gráfico, sacado de la web del Financial Times. Impassive Wealth, fondo de inversión, se representa en azul sombreado.
Entonces es una gráfica, como he dicho, del Financial Times, donde salen los componentes que se han mencionado anteriormente, cada uno con su línea, y sale también el fondo, Impassive Wealth. Entonces el fondo, hay muchos componentes que lo hacen bastante peor, hay algunos que lo hacen mejor, casi todos los componentes están correlacionados, los rates están un poquitín descorrelacionados y el oro, por supuesto, también. Básicamente esa gráfica un poco ilustra lo que es el fondo contra los diversos ingredientes. Solo los que mejor y peor se portaron, como se ha dicho en la tabla anterior. Viendo los datos anteriores, es fácil dejarse llevar por el sesgo de confirmación. Parece lógico que las empresas inmobiliarias estén sufriendo con la epidemia, pero también es lógico pensar que las bolsas que han terminado en positivo lo hubiesen hecho en negativo. Lo hemos dicho muchas veces, no tenemos el don de la adivinación. Estamos y estaremos invertidos, siempre en todos los activos deseables del mercado, variando el porcentaje en cada uno de ellos en función de la evolución de sus precios, controlando el riesgo con la gestión matemática de la liquidez. Resumiendo, estas han sido las principales métricas del fondo en 2020. Rentabilidad 3,1%, volatilidad 18,4%, partícipes de 317 a 352, patrimonio de 9,3 millones de euros a 10,7 millones de euros. Y desde su inicio hasta la fecha en la que estamos escribiendo esta carta, o sea, de 1 de octubre de 2018 a 20 de enero de 2021, el fondo se ha comportado como sigue. Rentabilidad total 16%, rentabilidad anualizada 6,6%, volatilidad 13,7%. Terminamos esta parte de la carta mostrando gráficamente el mayor largo plazo disponible de nuestro modelo de inversión. La gráfica siguiente une una fase de simulación, asignación de activos similar al fondo, con una fase de datos reales, con capital privado, y finalmente los datos del fondo de inversión, según este calendario. La parte de simulación, diciembre de 1998 a febrero de 2015, inversión privada, marzo de 2015 a septiembre de 2018, y fondo de inversión Impassive Wealth FI, octubre de 2018 a enero de 2021. Se observa claramente la caída de principios de año, más abrupta de lo habitual. A pesar de ello, la rentabilidad a largo plazo de la estrategia impasible desde diciembre del 98 se mantuvo por encima del IPC más un 5% en 2020, lo que los impasibles denominamos rentabilidad satisfactoria a largo plazo. Esta gráfica la explico un poquito para los que nos seguís en podcast. Es una gráfica que a mí me encanta. Al final, el principal enemigo del inversor es la inflación. Entonces, aparte de benchmarks y cosas súper sofisticadas que al inversor de la calle no le dicen mucho, es enormemente útil comparar un fondo, en este caso, con la inflación más el 1, 2, 3, 4 y 5%. Todas esas líneas salen en la gráfica. Y también sale la media de la categoría de mixtos agresivos, que lo hace bastante mal, lo cual es indicativo de que hay muchos fondos muy malos, con altas comisiones y demás. En todos estos años, la categoría llega a inflación más 1% y está por debajo de la inflación mucho tiempo. En el caso del fondo, pues lógicamente a corto plazo hay fluctuaciones un poco de timing. Hay un momento en el que incluso no se llega a superar la inflación. Y aquí viene un poco la importancia del largo plazo. Quiero decir, la siguiente vez que el fondo sube más que inflación más 5%, en un momento dado está el crash del 2008, se baja a inflación más 1%,
pero a base de dejar rodar la inversión desde 2008 hasta, digamos, nuestros días, se vuelve otra vez a inflación más 5% de manera muy consistente. En el pasado marzo, pues no se llega ni a tocar inflación más 5%, y desde entonces se supera con cierta holgura esa línea de la inflación más del 5%. Es decir, el dinero se revaloriza en términos reales, en términos de valor adquisitivo. Cierro paréntesis con esta gráfica, me he extendido un poquito, pero es que me encanta. Seguimos. Estrategias de inversión. Nuestra filosofía de inversión, con todas sus virtudes, tiene un gran defecto de cara a conferencias, entrevistas y publicaciones. A saber, que la mayoría del tiempo no tenemos mucho que decir sobre, según Séneca, la más insegura de las normas. Carecemos de opinión sobre los temas que tratan los medios hasta la saciedad. Elecciones, precios del petróleo, mejores estrategias para el año entrante, empresas a tener en cartera. Dichos medios enganchan al público con temas a nuestro entender poco relevantes para el inversor. Pero claro, de algo hay que hablar. En nuestro caso preferimos centrarnos en temas profundos, casi filosóficos, sobre cómo invertir nuestros ahorros para alcanzar la prosperidad. Os habréis dado cuenta que en cada carta seleccionamos un título y un tema que viene a cuento con los acontecimientos del trimestre. En esta ocasión queremos hablaros de las dos estrategias que componen la inversión impasible. Empezamos repasando conceptos. Como ya sabréis mucho, los activos invertidos dentro del fondo pertenecen a dos categorías: los activos permanentes y los activos temporales. Esta división nació para mitigar en realidad, el coste de oportunidad de tener mucha liquidez para hacer las compras que pudiesen surgir según nuestras reglas matemáticas. Aquella primera intención ha probado tener muchas virtudes. Quizás la más importante es introducir una diversidad de estrategias que hace al conjunto más robusto. Resumido en una gráfica, y aquí hay una gráfica, a lo mejor la habéis visto en el website o también nos gusta, es un esquema más que una gráfica. Resume muy bien la mezcla de estrategias que usamos. Entonces, Impassive Wealth FI, diversificación de estrategias. A la izquierda tenemos Buy and Hold, activos permanentes, y ahí hay una subdiversificación dentro de los activos permanentes con renta variable por geografías, tamaños y tendencias globales, inmobiliario, los REITs, diversificados por geografía, el oro, diversificado en oro físico y mineras. También hay algo de otras materias primas, más allá del oro, pero bueno, el esquema quedaría demasiado complicado. Luego, la parte de la derecha es por trend o momentum, son los activos temporales, y estos están diversificados a través de varias técnicas de momentum. Una es el dual momentum entre Estados Unidos y el mundo sin Estados Unidos, y también hay una técnica de momentum de factores, y esos factores son varios. Factores son como sesgos dentro de una estrategia indexada. Hay ETFs que replican, digamos, empresas con diversas características. Entonces, existe el factor momentum, valga la redundancia, el factor de empresas de calidad, empresas de baja volatilidad, empresas de valor o de value, las que le gustan a los value investors, y también hay un sesgo de tamaño. Los activos permanentes nos proporcionan exposición a todos los activos deseables del mercado, es decir, nos permiten comprar el mundo con vocación global, y no solo en cuanto a empresas en general, sino con cajones dedicados al oro, las materias primas y los REITs. Activos inmobiliarios. Estos activos siempre están en cartera, aunque su proporción cambie según las órdenes matemáticas que tenemos preestablecidas. Básicamente, comprar barato y vender caro. Los activos temporales, sin embargo, estarán solo en cartera si su tendencia reciente es positiva. Es decir, en esta parte seguimos al mercado. Subidas recientes, típicamente un año, hacen que existan activos temporales, y bajadas en el mismo plazo hacen que se vendan. Estas dos estrategias, aparentemente contradictorias,
hacen que el sistema total sea más robusto y más rentable. La clave está en los plazos. Los activos permanentes se basan en el largo plazo, en el efecto de regresión a la media, mientras que los temporales se basan en que en el corto plazo lo que ha subido tiende a seguir subiendo. Cabe también mencionar que hay una parte del fondo que, por control de la volatilidad, permanece siempre en dinero y equivalentes. Pensamos que es lo más adecuado para la mayoría de inversores, aunque antes de tener el fondo usamos activos temporales en otras proporciones, desde el 0%, algo muy conservador, al 100%, algo muy agresivo. En la parte, abro paréntesis, en la parte, digamos, donde teníamos capital privado, se podía cada inversor hacerlo del momentum a su gusto. En un fondo, lógicamente, la estrategia tiene que ser la misma para todos y hemos seleccionado algo que un poco pueda satisfacer las necesidades de la mayoría. Cierro paréntesis. La siguiente tabla pretende resaltar las características y el contraste entre ambas estrategias. Esto es una tabla con dos columnas y la columna de la izquierda son activos permanentes y la de la derecha activos temporales. Activos permanentes son estratégicos, siempre están en cartera. Comprar barato y vender caro. Todos los activos deseables. Reglas matemáticas propias. Contra el consenso. Bajadas compra, subidas venta. Muy largo plazo. Les encanta la volatilidad. Subidas tras bajadas. Activos temporales. Son oportunistas, en cartera o no, según la tendencia. Comprar si han subido, vender si han bajado. Activos adecuados para seguir tendencias. Reglas simples. Gary Antonacci y variantes. Siguiendo a la mayoría. Corto plazo, típicamente un año, les encantan los mercados alcistas. Estas líneas maestras, explicadas muy brevemente, constituyen nuestro plan, son nuestros principios, y al contrario que el genial Groucho Marx, no tenemos otros. Al igual que con los activos escogidos en la parte permanente de la cartera, las estrategias descritas tendrán años mejores y años peores. Es imposible saber a priori si los activos permanentes aportarán más que los temporales, o viceversa. Del mismo modo que es imposible saber si el oro lo hará mejor o peor que el SP500. De eso trata la diversificación. Escoger una asignación de activos que nos asegure tener siempre a los ganadores a expensas de tener también perdedores. En este caso, la diversificación es por estrategias. Con todo lo anterior, esperamos que estéis todavía leyendo, escuchando esta vez o viendo. ¿Qué estrategia ha proporcionado una mayor rentabilidad? ¿Cómo ha evolucionado esta rentabilidad en los distintos entornos de mercado? Veamos, 2019 vino marcado por una clara tendencia alcista, mientras que en 2020 hubo una caída sustancial seguida por una recuperación apreciable. Cabe esperar, a posteriori, es importante recordarlo, que en 2019 ganasen los activos temporales y en 2020 los permanentes. Vemos cómo los datos corroboran estas sospechas. Aquí hay una tabla donde hay Impassive Wealth en una columna, activos permanentes en la siguiente y activos temporales en otra. Entonces, desde el inicio del fondo, Impassive Wealth ha dado un más 11,8% de rentabilidad, los activos permanentes un más 13,4% y los activos temporales un más 10,2%. En el cuarto trimestre de 2018, año en el que empezó el fondo dio unas pérdidas del 8,9%, los activos permanentes unas pérdidas del 5,5% y los activos temporales unas pérdidas del 12,7%. En 2019, el fondo dio una rentabilidad del más 19,3%, los activos permanentes más 12,6% y los activos temporales más 26,6%. Y en 2020, el fondo dio más 3,1%, los activos permanentes más 6,6% y los activos temporales un menos 0,2%.
prácticamente cero para los temporales. Y aquí estos datos los ponemos de forma gráfica. Entonces, evolución durante 2019. Pues ya lo hemos dicho, Impassive Wealth más 19,3, activos permanentes más 12,6 y activos temporales más 26,5. En la gráfica, la explico un poquito, para la gente que escuche podcast, son 3 curvas que van evolucionando durante el año, ¿no? Subiendo y bajando. El fondo de inversión está siempre en el centro, en el medio de las 3 curvas. Los activos permanentes están por debajo, siempre, desde el principio de año. Y los temporales están por encima. Es decir, el momentum dio mucha rentabilidad más que los activos permanentes. Bien, pasemos a 2020, lo mismo. Datos y gráfica. Datos, Impassive Wealth dio más 3,1%, los permanentes más 6,6% y los temporales menos 0,2%. Aquí se ve en la gráfica que empieza el año con los activos temporales por encima del fondo y de los activos permanentes, pero esa tendencia se invierte muy rápidamente al cabo de un mes y poco, y a partir de entonces el fondo va en medio, siempre, los permanentes van por encima y los temporales van por debajo. Curioso, como en distintos años, con distintas características, pues gana una estrategia más que la otra, lo cual diversifica. Vale, cierro explicación de esa gráfica. Como dato un poco más anecdótico, en el cuarto trimestre de 2018, porque solo es un trimestre, el fondo empezó a operar el 1 de octubre, también ganaron los activos permanentes. ¿Quién será el ganador en 2021? Pues ni idea. Quedaría muy bonito un artículo 2021, el momento del momentum, pero no nos atrevemos a predecir el futuro. Lo que sí hemos podido comprobar en la práctica es lo que siempre hemos dicho en la teoría. Las dos estrategias son contrarias pero complementarias. Los momentos buenos y malos de cada una de ellas se irán alternando, haciendo los resultados del fondo más robustos, en el sentido de que no dependan exclusivamente de una estrategia. Con esta diversificación estratégica no pretendemos acertar en cada escenario, pero sí tener buenos soldados para cada batalla. Terminamos con la gráfica de la evolución de las dos estrategias y del fondo desde su inicio. Entonces, desde su inicio, Impassive Wealth más 11,8%, activos permanentes más 13,4%, activos temporales más 10,2%. Y en esta gráfica, pues son las 3 líneas donde el fondo va por el medio de las dos estrategias, y aquí se ve que hay un cruce en 2019, ¿vale? Donde los activos temporales adelantan a los permanentes, y luego hay otro cruce como en 2020 donde los temporales se quedan rezagados y los que van ganando a partir de entonces son los permanentes. Desde entonces los permanentes han ido por encima y en total los permanentes han superado a los temporales. Pero en el futuro, pues quién sabe. Hay otra cosa importante en este paréntesis para explicar la gráfica, que es que el no tener activos temporales también hubiera supuesto un coste importante de oportunidad, porque hubiéramos tenido que tener cash y equivalentes que, lejos de dar mucha rentabilidad, casi cuestan dinero al fondo. Termino paréntesis y ya la despedida. Desearos a todos un muy próspero y feliz 2021. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje hacia la prosperidad. Recordad que en 2021 cumpliremos 3 años. Esperamos celebrarlo del modo que sea, con todos vosotros. Un abrazo grande y hasta el trimestre que viene. Juan Manuel Rodríguez, gestor de Impassive Wealth CFI. Juan Cogollos, asesor de Impassive Wealth CFI. Ahí tenéis nuestros datos de contacto, emails y demás, pero si vais al website encontráis fácilmente maneras de contactar. Siempre recibimos
con alegría cualquier pregunta a título individual de cualquiera de vosotros. Material relacionado. Produjimos una serie de vídeos sobre los mandamientos de la inversión impasible, que tenéis ahí enlazados, fáciles de encontrar en el canal de YouTube, y también un vídeo de la presentación que hizo Juanma en Value School, titulado Una estrategia dual para invertir, que es sobre el momentum. Ya que hemos hablado en la carta mucho del momentum, ese vídeo realmente profundiza y da más claves en este sentido. Y nada más, el aviso legal. Esto no es una recomendación de inversión. Las cartas son total y absolutamente a título informativo. Y nada, el último recordatorio que me gusta siempre hacer. Ahorro e inversión igual a prosperidad. Hasta pronto, amigos.